Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un placer. El doctor Fernando Delgado es abogado constitucionalista y doctor Delgado, vamos a conversar con usted sobre esta aprobación del dictamen eh, dado por la Comisión de Constitución del Congreso para que se realice una cuarta legislatura. Para usted, ¿es viable esta cuarta legislatura? ¿Es necesario que se realice antes de que culmine este periodo congresal? Bien, bueno, muchas gracias, Mercedes, por la entrevista. Nuevamente muy honrado. Bueno, si es viable, sí. Si es oportuna, no. Innecesaria, tampoco. Lo que ocurre es que efectivamente, vamos a ilustrar un poco a la audiencia en el sentido que la Comisión de Constitución del Congreso aprueba pues un predictamen en el sentido de ampliar el periodo de sesiones que establece una cuarta legislatura para el Parlamento, ¿no? Con una mayoría de votos a favor de distintos grupos políticos. Sin embargo, esta medida, de acuerdo a lo que plantea, es básicamente modifica la tercera legislatura que se inicia pues que se inició el 11 de febrero, finaliza el de mayo, y que haya pues una última legislatura entre el 1 de junio y el 16 de julio, o sea, ya a puertas de la asunción del nuevo periodo presidencial. Y efectivamente no es un momento oportuno para una ampliación de legislatura, en todo caso para la partición de la última. Innecesario por varias razones que tenemos que comentar, porque en la agenda se han previsto temas tan sensibles e importantes como, por ejemplo, según aparece ya en el predictamen, por ejemplo, la propuesta de la modificación de la Constitución en lo que se refiere a la bicameralidad. Además, también en el sentido de establecer una modificación además también una serie de medidas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Frente al artículo 61 que enfrenta el Estado frente a la pandemia. Es decir, temas que requieren reflexión, que requieren La moderación y vacancia. principio. Así es. La Y la vacancia por vacancia, incapacidad permanente, así también es. el reconocimiento del derecho del Internet fundamental, la reforma para incorporar el derecho a la vivienda, pero sobre todo lo que hablábamos hace un momentito con el doctor Fernando Calle. Doctor, la reforma de este artículo 179 para darle paz, pues carta libre a 25 decanos de los colegios de abogados del Perú para que puedan elegir al representante del Jurado Nacional de Elecciones, cargo tan importante que tiene que ver con la justicia electoral. Y en este momento, pues que Claro, estamos ya a puertas de una segunda vuelta. claro, pero además también son temas que requieren reflexión, moderación y aparte un espacio de discusión para reformas importantes en materia constitucional. En un momento en el que estamos ya a 3 semanas de una elección presidencial, estamos también frente a con toda seguridad, un proceso de transferencia, estamos saliendo de una situación de emergencia sanitaria, entonces no es un momento para que, digamos, se evalúen una serie de apetencias y aspiraciones políticas de los actuales legisladores para que tengan la posibilidad de postular a este nuevo Congreso, a este nuevo Congreso. Ahora, lo cierto es que la dinámica congresal nos ha enseñado, la última principalmente, nos ha demostrado que, que la agenda no ha sido priorizada. Pues. Se han dedicado más a ver temas anodinos, insulsos y absurdos, como la de, por ejemplo, la conformación de distritos, la declaración de patrimonios culturales y demás circunstancias que no son prioritarios en este momento. Entonces, eso es lamentablemente el escenario que tenemos el día de hoy. Y ciertamente ya los especialistas en la materia se han pronunciado porque es una medida inoportuna, en el sentido de que, nuevamente reitero, se requiere un tiempo de reflexión, la modificación de la Constitución, la estructura
tú de un poder importante del Estado como es el Congreso de la República, no puedes dar libertad a la sola voluntad del legislativo, ¿no? De manera autónoma, unilateral y además de espaldas de lo que significa el requerimiento de lo que espera la población con respecto al Congreso. Ese Congreso tiene tiempo de vida útil, 1 mes y medio, y además se ha creado en una circunstancia de emergencia. Es un Congreso de salida. O sea, privilegiar en la agenda paria y que se someta en el Pleno este tipo de reformas importantes que, como tú bien has dicho, por un lado, el tema del Internet, el tema de la vivienda digna, que básicamente son cuestiones eminentemente principistas e importantes, pero que ya reiteramos, como lo hemos dicho ya hace muchos años, estos conceptos ya han sido incorporados en el texto constitucional, ¿no? Y además la Corte Interamericana ya dice que el acceso al Internet es un derecho fundamental y por tanto se incorpora directamente al artículo 3 de la Carta Política. La vivienda digna está dentro de los llamados derechos sociales y económicos, que resultan siendo normas de carácter programático. O, por ejemplo, el otro elemento que hace referencia, por ejemplo, al incremento del presupuesto al Poder Judicial. Igualmente, hay una situación de, digamos, de estrechamiento en la cartera, principalmente en la economía del Estado peruano frente a una situación de emergencia. Yo creo que el Congreso debería privilegiar temas prioritarios, temas urgentes. Por lo tanto, digamos, a mi modo de ver, y a priori, me parece innecesaria e inoportuna. Innecesaria no por el tema de que no sea indispensable, sino que no es urgente, y esperemos que el próximo Congreso de la República, en una situación de mayor tranquilidad, sosiego, reflexión y principalmente tranquilidad en el orden político y económico, sea capaz de enfrentar estas importantes reformas. Y más aún el tema de la vacancia, que además el doctor Calle Hayen, que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, compartirá conmigo seguramente el criterio de que debe precisarse cuáles son las razones o las condiciones o los criterios para que esta facultad del Congreso no sea pues una arma, digamos, usada de manera indiscriminada y sin criterios y aparte sin razones desde el punto de vista constitucional que además afecten severamente, digamos, la realidad en el Estado peruano. Como usted bien lo dice, doctor Delgado, coincidimos porque son necesarias las reformas, pero no son tan urgentes como para hacerlas de forma tan precipitada, porque tenemos ya congresistas virtualmente electos y que no falta nada para que asuman su cargo de representatividad por 5 años. Entonces, este apuro pues llama a entender que quizás existe un trasfondo nada transparente, porque si hablamos de una vacancia del primer mandatario, no se trata de que voy a vacarte y entonces por eso te pongo la guillotina y te pongo contra las cuerdas, te empujo hasta el final para ver si no, lo que vamos a tener es un tema de un tipo de una extorsión, una extorsión encubierta para que tengas tú un presidente de la República siempre subyugado al poder congresal y entonces cada poder es independiente, doctor. Cada poder es independiente y tiene que entenderse. Y además también pende del Ejecutivo que entre, ¿no? Esta espada de Damocles que significa, si no estás de acuerdo con mi mayoría, si no estás de acuerdo con las exigencias y apartes con el apartado político, podría plantear una vacancia, como ya se pretendió semanas atrás con el de la presentación y la oposición del Ejecutivo con respecto al proyecto para los fondos de la OGP. Entonces, entiendo que debe en estas épocas tan importantes y trascendentales para nuestro país existir, por lo menos por parte del Congreso de la República y de todos los sectores y de todos los poderes públicos, ¿no? Una situación de mesura, de tranquilidad y principalmente de una reflexión en torno a lo que significan las prioridades el día de hoy. El Congreso es importante, como por ejemplo el seguimiento de la Comisión COVID. De alguna manera, sus funciones significa
fiscalizar, digamos, coadyuvar con el Ejecutivo para la adopción de medidas legislativas que contribuyan a, ¿qué cosa? A una completa vacunación y aparte de la mejora de la atención de salud. Entonces debería dedicarse a eso en esta época de transición. O sea, darle al gobierno que venga, ¿de acuerdo? Sea cual sea, las condiciones de gobernabilidad, no enturbiar el escenario político, económico y social y principalmente constitucional con una medida inoportuna, con la finalidad de, aparte, asegurar, digamos, un puesto en el próximo Congreso, que esa es básicamente la finalidad, ¿no? Una medida, a mi modo de ver, innecesaria, inoportuna y además también autoritaria desde el punto de vista, ¿no? Importante reflexión, doctor Delgado, como siempre, debe priorizarse el derecho a la vida y el derecho a la vida está en este momento en las vacunas. Lo que necesitamos es una adecuada vacunación y que también la importación de las vacunas, que es un tema también que está en el tintero, pero que de una vez se debería aprobar para que de una u otra manera todos podamos combatir el sector privado y el sector público esta pandemia indiscriminada y que no cesa y que continúa con todas las variantes. Doctor Delgado, como siempre, un placer haberlo tenido aquí en el programa. Muchas gracias, Mercedes. Un placer nuevamente estar con ustedes y, bueno, invocamos a los poderes públicos desde nuestra perspectiva y dentro de lo que de lo que nos corresponde, un llamado a la prudencia, a la reflexión y principalmente a la vocación democrática de todos los sectores. Y la prensa creo que tiene un papel importante en ese sentido, aparte en colaborar y contribuir con esta conciencia, con esta crítica permanente a las malas acciones en los poderes públicos. Nuevamente, gracias, Mercedes, un gusto saludarte y por intermedio un saludo a los oyentes de Onda Digital y principalmente a los amigos del estribo. Gracias. Gracias. Ha sido el doctor Delgado, un jurista conocido en el medio de todos los abogados constitucionalistas y que es muy reflexivo.